pero yo soy colombiano y me gradué de la Javeriana en el 90. Hice el rural en Barranca Bermeja. Y las cosas que veía en esa época y la pobreza que hay por falta de recursos es muy similar a lo que vimos en esas fotos. Entonces yo también saludista y creo que las nuevas tecnologías tenemos que llevarlas a la gente. Entonces hoy les voy a hablar una cosa interesante que no es solo para el cardiólogo, es para todo el mundo, que es la ecografía pulmonar, lo que el médico debe saber. Yo no tengo desafortunadamente ningún conflicto de intereses. eh, yo muestro esta imagen y creo que todo el mundo sabe qué es, ¿no? Ven un pulmón, un corazón y todo el mundo identifica. Pero a mí me empezó cuando estudié medicina, dije, tenemos que meternos más adentro, como el viaje fantástico. Y aprendí ecografía clínica dirigida. Entonces yo veo esta imagen que me hace bellísima. Para mí esto es arte. Entonces uno ve aquí la vena cava inferior. Es un corte transversal de la aorta con el tronco celíaco. Está la arteria esplénica, la arteria hepática común, la vena cava inferior, la aorta, todo. Eso es bellísimo. Entonces la idea es que algún día todo el mundo, este conocimiento llegue a todos los médicos. Tenemos una oportunidad y yo, después de hacer medicina interna, medicina de emergencias, hice un fellowship preliminar de lo que se llamaba POCUS, que era FAST, que era hacer un examen dirigido al estómago, al abdomen. Y eso desde el 2003 ahora se ha expandido a lo que es la ecografía clínica dirigida. Es usar el ecógrafo como nuestro nuevo estetoscopio. Pero los mensajes de esto. El ultrasonido clínico dirigido o Point of Care Ultrasound es la nueva herramienta universal de la medicina clínica. Es una extensión ingeniosa del examen físico. Tenemos que ser buenos clínicos antes de saber hacer una ecografía clínica dirigida y nos ayuda a mejores diagnósticos. ¿Y cómo podemos empezar a incorporar ese POCUS, esa ecografía dirigida en la medicina clínica por todas las especialidades como una tecnología rentable, costo efectiva y disponible para todas las poblaciones? Hoy les voy a hablar de dos cosas. Y esto yo tengo un curso larguísimo, hicimos uno muy bueno aquí en la Fundación en el 2018, pero hoy les voy a hablar sobre la ecografía cardiopulmonar o cardiopulmonar vascular, llamo yo, y les voy a dar unos casos clínicos. Es muy importante que, y yo les decía a mis amigos los cardiólogos cuando me decían, no, pero usted está haciendo ecografía pulmonar, eso no se puede hacer. Yo dije y yo ya estaba haciéndolo, que el pulmón tiene un papel central en la evaluación clínica de las mayoría de las enfermedades y especialmente del corazón. Los cardiólogos examinan el corazón y el pulmón y ven las venas, pero en ecografía solo hacen ecocardiografía. Entonces, ¿qué pasó con el pulmón y con el resto de las venas? Entonces, POCUS empezó a ganar una aceptación como una herramienta fácil de utilizar y hacer tamizajes, como dijo aquí el doctor Lomo. Entonces ahí empezamos a incorporar, y yo como emergenciólogo examino todo, entonces quería incorporar pulmón, corazón y vasos sanguíneos. Lo bueno de esto es que es un examen real y es un examen portátil y repetible, muy fácil. Yo no tengo que llevar un paciente a un laboratorio de ecocardiografía, lo puedo hacer en la cabecera del paciente. ¿Qué es POCUS o la ecografía clínica dirigida? Es el uso de la ecografía portátil en la cabecera del paciente para llegar a un diagnóstico específico. Y puede ser con fines diagnósticos o con fines terapéuticos. Como vemos ver, la tecnología ha avanzado y de tubos al vacío llegamos a microchips y Apple, y cada uno de ustedes tiene seguramente un teléfono celular. Entonces, la tecnología avanza de una manera que esas máquinas gigantescas se han vuelto pequeñas. Aquí traje una que me la están experimentando, se la quiero que ustedes las vean, que hace todo. Hace Doppler continuo, hace Doppler pulsátil, color, de todo, fracción de eyección, y tiene la inteligencia artificial que llamó el doctor McNamara, y las vamos a utilizar en Aquitania. Es importante resaltar, y una cosa muy interesante, aquí nos decía cómo esta persona Steve Jobs y los de Microsoft nos cambiaron todo esto. Y por ejemplo, aquí hay otro ecógrafo que se llama el Butterfly, y ese no es lo mejor, pero creo lo que llama el efecto Butterfly, que con la pandemia y con la necesidad de hacer ecocardiografía o ecografía a pacientes, empezaron a miniaturizarse estas máquinas y se volvieron más baratas, que es lo más importante para todos nosotros. Entonces ya empiezan a ser disponibles. Bueno,
Y una cosa muy interesante hablando así del estudio de hipertensión pulmonar, el doctor León trajo el primer ecógrafo a Colombia, en el 76 creo que fue, si me corriges. Y en 1980 y pico me dijo que trató de hacer un estudio de hipertensión pulmonar en el Nevado del Ruiz. Y se fue con su colega y una máquina gigantesca escalando el Nevado del Ruiz con una persona detrás que tenía una cesta de corriente para darle el ecógrafo. Imagínense, eso ya ha cambiado y tenemos una ventaja que tenemos la portabilidad de estos equipos. Bueno, les voy a hablar, antes de hablar de ecografía pulmonar, tengo que hablar de ecocardiografía clínica dirigida, que se llama FOCUS, Focus Cardiac Ultrasound. Y eso porque yo hago las dos cosas al mismo tiempo. Las indicaciones de esto son disnea, dolor de pecho, taquicardia, hipotensión no diferenciada o hasta paro cardíaco. Cuando hacemos un enfoque focus o clínico dirigido, solo hacemos 5 ventanas para estallar largo, para estallar corto, apical de 4 camas, subcostal y vena cava inferior, como ven ustedes. Y aquí les muestro más o menos lo que hacemos. Entonces aquí vemos las imágenes que yo saco, el eje parasternal largo, el corto, el apical de 4 camas, el subcostal y eventualmente la vena cava inferior. Ya con esto me da unas observaciones a grosso modo. Como hago muchos, hago tamizaje, yo lo que llaman las 5 Es. En inglés es ejection fraction o fracción de eyección, effusion o efusión pericárdica, equality o la sobrecarga del ventrículo derecho, entrance, la entrada, la vena cava inferior, exit, la salida o la aorta. Y esto entonces yo a grosso modo puedo diferenciar entre una persona que tiene una fracción de eyección o una función cardíaca normal, como ven ustedes en la imagen del lado izquierdo, o una persona con el corazón comprometido. Bueno, entonces ya puedo determinar cosas como esto. Gente que llega al departamento de urgencias con disnea y tensiones normales y no tiene la tría y tiene, por ejemplo, un taponamiento cardíaco. Bueno, entonces ya en el resumen de ecografía Focus, vamos a lo que es ecografía pulmonar. Como ustedes saben, y a mí me decía la gente, no, pero es que el pulmón es enemigo del ultrasonido, de la onda de ultrasonido. Pero ¿qué pasa cuando hay patología? El pulmón se llena de agua, sea neumonía, edema pulmonar, y eso va a hacer que esa onda de ultrasonido puede penetrar al pulmón. Es muy importante hablar sobre el efecto de reverberación. El efecto de reverberación, como ustedes ven ahí, eso es una ecografía pulmonar normal, o por lo menos un pulmón areado. Lo que pasa es que la onda de ultrasonido entra y esas superficies altamente reflectivas hacen que las ondas vuelvan al sonógrafo y rebotan y producen esos efectos como esas líneas paralelas. Es como, por ejemplo, aquí está el Narciso de Caravaggio, que está Narciso mirando al laguito y el espejo y se refleja la imagen de Narciso. Entonces lo mismo está pasando con el pulmón areado, un reflejo de la pleura y la cava torácica. La línea de la mitad es la pleura y eso que ustedes ven debajo es un artefacto que se llaman las líneas A, que son las líneas paralelas en un pulmón areado. Bueno, entonces, ¿qué es el objetivo de la ecografía pulmonar? Primero es identificar el deslizamiento pleural, si es líquido o aire entre las dos, de las dos pleuras, identificar si hay líquido en el parénquimo, en los alvéolos, y ya si hay consolidación, o sea, ya está lleno de agua. El examen se hace de una manera sistemática, se analizan múltiples áreas, y eso es importante porque no hacemos un score de la cantidad de líquido o líneas que va a haber en el pulmón, que les voy a explicar subsecuentemente. Hay dos zonas, una zona 1, que es anterior, y una zona posterolateral, y esas también se subdividen en superior e inferior. Con una totalidad de 9 zonas, y por eso 9 zonas es importantes para ese score. Bueno, lo que hacemos es un traductor lineal o sectario. Acuérdense que la anatomía es una pleura visceral y una pleura parietal. La parietal está afuera y se desliza con la visceral que está pegada al parénquima pulmonar. La técnica de esqueneo es, vamos desde la clavícula hasta el diafragma. En el pulmón derecho uso la línea clavicular media,
Y en el pulmón izquierdo utilizo la axilar anterior o la medio axilar, por lo que el corazón está ahí y nos puede producir un artefacto. Entonces, ¿qué hago yo? Entonces empiezo entre cada, como ustedes ven aquí, si puedo señalar, creo que es con esto. Bueno, no puedo señalar, pero en fin, me fui para atrás, espérense. Me acuerdo. A ver, entonces lo que ustedes ven en esta, hay una costilla superior, una inferior. Ustedes ven esa línea blanca, esa es la pleura, y la pleura se desliza, así, venla cómo se está deslizando. Y eso es que la pleura visceral y parietal se están deslizando las dos hojas una contra la otra, ¿no? Entonces ahí sabemos que están pegadas, la visceral y la parietal están pegadas, como ustedes ven aquí. Ven que ven como un hormigueo, ese es el deslizamiento normal pleural. Pero ¿qué pasa cuando hay un neumotórax? El aire se interfiere entre las dos hojas de la pleura y entonces produce que no hay deslizamiento. Entonces uno ve eso y no hay deslizamiento. Y si uno hace todo el examen por todo eso, hay una área donde todavía el pulmón está pegándose, las dos pleuras están pegadas y eso produce lo que se llama el punto pulmonar. Y ese punto pulmonar es un lado donde está deslizando y el otro no está deslizando. Y esto lo vemos aquí, que es el punto pleural donde ven el neumotórax, ahí está pegándose la caja torácica y el otro lado no está las hojas pegándose. Bueno, pero ¿qué pasa cuando hay líquido? También se interpone entre la pleura visceral y parietal, es más, llena el pulmón. Entonces yo hago también lo mismo. Acuérdense que el líquido por gravedad baja, aquí vemos una ecografía esta es una escargrafía con coronal, donde la cabeza del paciente está al lado izquierdo de la imagen y al lado derecho está el hígado. Y ven ustedes, ven ese pulmón ahí flotando y muestra lo que se llama el signo de la columna. Cuando hay un líquido en la cavidad torácica, el ecógrafo entra y como ven el líquido pleural llega hasta la columna vertebral y ustedes pueden ver abajo, se ven las vértebras, se pueden ver las vértebras, que eso no se vería si el pulmón está aireado. Bueno, entonces vuelvo a las reverberaciones. Entonces ahora ya hablamos del deslizamiento pleural, ahora lo que llaman lo que son las líneas A. Las líneas A son líneas de reverberación en pulmón aireado. Está entrando la onda y rebotando y produce esa imagen paralela, como lo ven ustedes aquí, que es solo una imagen de artefacto del reflejo de la pleura y la caja torácica. Y entonces uno ve deslizamiento y esas líneas. Entonces uno ve esas líneas paralelas deslizándose, como ven ustedes ahí en la imagen de la izquierda. Pero ¿qué pasa cuando hay líquido? El líquido empieza a causar que la onda de ultrasonido, por ejemplo, en edema pulmonar o neumonía, empiece la onda de ultrasonido a entrar a esos alvéolos y al intersticio y cambia esa arquitectura completamente. En vez de ver ustedes líneas A, empiezan a ver estas líneas, que son unas líneas, como se mueven con la pleura, van desde la pleura hasta la parte posterior de la imagen. Y es que esos edema o es líquido intersticial o alveolar, se llaman las líneas B. Bueno. Vuelvo a Caravaggio, aquí ven Caravaggio mezcló el narciso, el pozo y entonces cambió la estructura. Lo mismo pasa, ya no ven las líneas, ya se cambian de líneas A areadas a líneas B que es líquido. Entonces aquí vemos las líneas A de aireación y las líneas B. Entonces hay tres perfiles y ahí es donde les voy a hablar también de corazón-pulmón. El perfil A, donde ustedes ven dos pulmones con líneas A aireados y deslizamiento pleural. Un perfil B, donde ustedes ven dos pulmones con líneas B y un perfil AB, un pulmón con A, con líneas aireadas y un pulmón B. ¿Entienden? Entonces hay tres. Eso, el aireado no significa que no haya patología y por eso hay que incorporar la ecocardiografía enfocada. Bueno, entonces otra cosa que les voy a hablar muy grosso modo por tiempo, nosotros hacemos un score, catalogamos las líneas B. Y eso es muy útil y en estudios muy importantes, sobre todo en cuidado intensivo, cuando hay tratamiento. Entonces, cuando hay tratamiento y uno empieza a darle líquido o dando diuréticos a los pacientes, van a cambiar y el score se hace en 9 zonas, dando de 0 a 3, y como son 9 zonas, son 36, es el máximo puntaje. Y eso tiene correlación con morbimortalidad de pacientes y les voy a mostrar a posterior. Cuando ya hay consolidación, entonces miren lo que ustedes ven, es como el cielo estrellado de Van Gogh, porque ustedes saben que el aire es altamente reflectivo, entonces todos los pequeños bronquios que tienen aire todavía, alrededor de todo ese líquido produce como, se hepatiza el pulmón, pero se ven todas esas zonas brillantes, que es el broncograma sonográfico. Bueno, aquí muestra la patología, lo que pasa y la correlación con las líneas B.
Las líneas B por ecografía pulmonar pueden predecir el empeoramiento de la insuficiencia cardíaca en infarto agudo del miocardio, sobre todo asociado con la catalogación de KILIP durante hospitalización y seguimiento a corto plazo. Hay muchos estudios sobre eso y se está estudiando más, que son índices, son marcadores de pronóstico. Bueno, entonces ahora ya sabemos pulmonar y cardíaco, ¿no? Entonces les voy a hablar de unos casos clínicos rápido. El único caso, pero vamos a hacer diferentes escenarios. Entonces, el primer caso es un hombre de 75 años que llega con disnea. A mí el departamento me lleva todo el mundo con disnea, un poquitico de dolor de pecho, es diabético, hipertenso, tiene una historia de insuficiencia cardíaca, le han dado un diurético, dicen que también tenía EPOC, toma metformina, nitroglicerina, furosemida y un beta bloqueador. Tiene la presión en 170, la frecuencia cardíaca en 85, inclusive con el beta bloqueador, una saturación de oxígeno del 81% con 2 litros, le subí un poquito el oxígeno, se siente fatigado, tiene un poquitico de edema de los miembros inferiores, una respiración de 30 y una temperatura de 38 grados. Uno lo examina, tiene receptores bilaterales y le hacemos una radiografía y el radiólogo nos dice, puede ser neumonía, como también puede ser insuficiencia cardíaca. Uy, eso me ayudó muchísimo, porque la sensibilidad de una radiografía es del 40%. Bueno, entonces le hago una ecografía clínica dirigida. Entonces hago una ecografía pulmonar, espero que todos los cardiólogos vienen y hacen una ecografía cardíaca. El residente me dice, démosle furosemida, le dije un momentico. Y lo miramos, y este es un caso real, es un paciente, ven el corazón hiperddinámico, la vena cava inferior colapsada y tiene un perfil B. Eso es edema pulmonar no cardiogénico en un paciente con COVID. Ese fue uno de los primeros pacientes que tuve con COVID. Y no quiero detallar, pero ven la pleura se empieza a segmentar. Y ven ustedes la segmentación de la pleura y las líneas B bajando. Entonces ahí dijimos, wow, tenemos que tratarlo diferente. El mismo paciente con los mismos síntomas. ¿Y qué vamos a hacerle? Le hicimos la ecografía clínica dirigida y la ecografía normal. Tiene un perfil B, líneas B en los 2 pulmones, pero miren este corazón con una fracción de eyección disminuida y miren la vena cava inferior que está distendida y no colapsable. Este es un paciente con insuficiencia cardíaca. El mismo paciente me llega con disnea, lo mismo, pero miren este paciente está, miren ese corazón hiperdinámico, vena cava inferior colapsada, perfil AB, en un lado tiene líneas B, en otro lado está aireado. Es un paciente escéptico con una neumonía. ¿Ven? Entonces viene la diferenciación del mismo caso clínico con la ecografía. Este es el paciente del doctor Bob McNamara. Viene con disnea, miren, pulmón aireado, pero malo, disneico, hipóxico. Miren el eje parasternal largo de este paciente allá arriba. Miren ese ventrículo derecho, súper dilatado. Este paciente tiene una embolia pulmonar. Y yo le puedo hacer ahí mismo una ecografía de venos inferiores y le diagnostico la trombosis venosa profunda. Bueno, y el mismo paciente, también, pulmón, perfil A, areado, hipóxico, disneico, tiene aquí un colapso del ventrículo derecho con una eflusión pleural, un taponamiento cardíaco y también la vena cava inferior dilatada. Entonces, en conclusión, el POCUS es una nueva herramienta universal en la medicina clínica. El pulmón, y lo resalto, tiene un papel esencial también en la evaluación de las enfermedades cardíacas. Corazón, pulmón, ¿no? Entonces les pido a ustedes que hagan, ayer estábamos haciendo el tamizaje y había mucha gente con líneas B inferiores y cada rato le decía a Carlos, le decía, mire, hay unas líneas B. Es un examen diagnóstico portátil y lo bueno es que podemos hacer tamizaje de población muy grande. Tenemos la ecocardiografía comprensiva o lo que hace Andrea para gente que realmente captemos que tenga enfermedad y esa es la ventaja que tenemos ahora, que ha miniaturizado estas tecnologías. Aquí vuelvo a mostrar el equipo que tenemos con el doctor McNamara, el doctor Lombo. Se pueden hacer estudios de tamizaje como el que hicieron ellos con lo que hicimos en Bali, en Indonesia. Fue la ecografía del muchacho, anonimizado, que por pura casualidad ustedes ven, miren ese parasternal largo, con una cardiopatía hipertrófica y así encontramos patología. El doctor Lomo me inmortalizó, le debo todo porque él fue el de la foto, que ganó el premio de la Asociación Americana de las ellos hacen unas fotos y pusieron mi foto allá. Yo ya quedé inmortalizado por el doctor Lombo porque lo llamó la lección de anatomía del doctor Otero, porque si ven aquí, ven
ven está el cardiólogo al lado mío, yo estoy en el centro y están los niños y está la luz, como en la clase de anatomía. Le agradezco al doctor Lombo porque me inmortalizó. Esto fue hicimos hace unos años con el doctor Andrés y aquí una ecografía, un curso de ecografía clínica dirigida y todos los especialistas aquí participaron y fue muy exitoso. Y les recomiendo que si ustedes pueden tener acceso a un ecógrafo, pueden hacer muchas cosas. Aquí estamos todos y lo más importante es que sean buenos clínicos porque lo que la mente los ojos nos ven, lo que la mente no sabe. Entonces, para ser buen ecógrafo, no saber medicina clínica. Muchísimas gracias.